Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. En este momento vamos a empezar a estudiar la Biblia, así que por favor no te vayas a desconectar. Ten paciencia, que la vamos a pasar. No solamente nos vamos a divertir, sino que vamos a aprender. Y mientras yo pongo las diapositivas, entonces te invito a que vayas por tu bebida preferida, te acomodes, prepares tu mente, tu corazón, que no haya ninguna distracción y esperemos un momentico mientras se pone la pantalla en verde, que espero que ya la estén viendo. Creo que sí, ya, perfecto. Permítame, quito un momentico los controles flotantes que siempre aparecen y me distraen. Y bajamos esto por acá y listo. Y aquí estamos nuevamente, otra semana, gracias a Dios, en nuestra reunión semanal, en este grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Hoy estamos en nuestra clase número 128. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto. Las personas que quieran ver las 127 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, les va a aparecer un icono con unas flores rojas, hacen clic, se suscriben por favor y en la sección de videos pueden encontrar todas las clases. Cualquier comentario, sugerencia o pregunta también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estos 128 con la de hoy videos? Van a encontrar todo el estudio del Nuevo Testamento y en este momento estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos en la primera sección que es la ley, en el primer libro que es Génesis. Siempre hago un recorderis de los puntos claves que vimos en la clase anterior para ponernos en contexto y hace 8 días estamos en la apasionante historia de Abraham. Dios le dice a Abraham, que en este momento se llama Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Habíamos estudiado que este llamado Dios la hace primero al padre de Abraham, que es Terac, que vaya a la tierra de Canaán. Terac coge a sus hijos, acoge a Abraham, coge a Lot, a Sarai y se encamina hacia Canaán por la ruta que existía. Pero a mitad de camino ve un territorio que le gusta mucho. Planta su campamento ahí y funda una ciudad que le pone por nombre Harán, que es el nombre del hijo que murió, el papá de Lot. Entonces no completa el recorrido, por eso Dios le hace ese llamado a Abraham. Él sí obedece inmediatamente y se va al territorio de Canaán. Y allí Dios establece un pacto con Abraham, que es el pacto más importante para mí de todos los pactos, todas las promesas y todas las bendiciones que Dios le ha dado a los seres humanos, porque es el comienzo del plan de redención o del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Ese plan para que los seres humanos recuperemos ese paraíso que se perdió en el Génesis. Ese pacto incluye que Dios le promete a Abraham que le va a dar, a entregar una tierra, pero lo importante no es la tierra en sí, sino que estos regalos es porque Abraham y sus descendientes tienen que cumplir con una misión muy importante y va a necesitar una tierra. Entonces Dios promete darle una tierra de donde se podrá llevar a cabo esa misión. Dios promete hacer una nación grande de Abraham y sus descendientes y apartarlos como su pueblo escogido para llevar a cabo una misión. Recuerden, lo importante es la misión. Y ya entonces el pacto es ese. Dios le promete tierra, descendencia, para que Abraham y su descendencia cumplan con una misión que tiene dos partes importantísimas. La primera, que ese pueblo que van a ser a partir de Abraham, que conocemos ya que es el pueblo de Israel, van a ser los guardianes, los cuidadores del manual de instrucciones, es decir, de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque allí está plasmado el plan de salvación importantísimo para toda la humanidad. Entonces, ellos son los que van a entregar ese legado a toda la humanidad. Y lo más importante, que a través de esas genealogías, de esa descendencia, va a llegar el Mesías, va a llegar el Cristo, va a llegar el Salvador a esta tierra. Entonces, como ven, el pacto es súper importante y por eso al final del pasaje veíamos una frase que nunca debemos olvidar y enseñárselas a todo el mundo, sobre todo en estos días. Dice Dios que bendeciré a los que te bendijeren, es decir, los que bendijeren a Abraham y a su descendencia, es decir, a Israel, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto se convierte en una ley espiritual
que como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar permanentemente orando, no solamente por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras ciudades y ahora más que todo por nuestros países, porque infortunadamente tenemos a la cabeza personas ignorantes que no han tenido en cuenta en sus vidas estas leyes espirituales y en medio de su ignorancia, con sus palabras vanas, están abriendo puertas de maldición a los países. Pero nosotros estamos en el equipo donde está Dios Todopoderoso y el mismo Dios en la Biblia nos dice que si su pueblo se humilla y ora, rompemos con todas esas maldiciones que nuestras autoridades están abriendo cada rato por esa ignorancia que tienen. También vimos hace 8 días que estando entonces Abraham ya en la tierra de Canaán, llegó un momento en que empezó a faltar comida en toda la región y era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allí se había alimentos. Y esta noticia, aunque es mala y pues las consecuencias de todas las decisiones que tomó Abraham no son muy buenas, también me llenó de alegría porque nos muestra a un Abraham que es totalmente humano, porque este pasaje destaca cómo la fe de Abraham flaqueó ante la adversidad. Este hombre, instrumento de Dios, amigo de Dios, el padre de la fe, también se equivocaba. Y con esto, con este acto, este padre de la fe nos muestra que por miedo cometió un gran error. ¿Por qué? Porque hubo hambruna en la tierra de Canaán. Y él en vez de hablarle a papá y decirle, Señor, está faltando la comida, tú me prometiste una tierra, me prometiste una descendencia, necesito una tierra fértil, una descendencia que de verdad exista, porque si nos morimos no va a haber descendencia, por favor, suple esta necesidad. Pero no. Abraham lo que hizo inmediatamente fue huir hacia Egipto porque allí había comida. Entonces él conocía cómo era la gente de Egipto, especialmente el faraón, que al ver a su hermosa esposa la iba a querer tomar para sí y por eso le dice a Sara que diga que es su hermana, que ya sabemos que en cierta parte sí era verdad porque eran medio hermanos. Y para quedar bien, como Abraham se imaginaba, el faraón le empezó a regalar una cantidad de ovejas, vacas, animales, sirvientes y muchos camellos. Los llenó de oro para ganarse al cuñado. Entonces, en medio de esta mala decisión, porque vimos hace 8 días cómo hay un conflicto, casi todo el mundo, casi muere el faraón, porque pues definitivamente a Dios no le agradó todo lo que estaba sucediendo y le mandó una enfermedad grave al faraón y a su familia. Pues Abraham se dio cuenta que definitivamente había tomado una decisión incorrecta, pero Dios, como siempre lo hace, las cosas aparentemente malas que nos ocurren, Él las voltea para que sean para nuestro bien. Y cuando el faraón le reclama por qué le mintió acerca de que era su hermana y de que casi la coge como esposa, y fue el mismo Dios que le advirtió que no lo hiciera, lo sacó, lo echó de Egipto, pero Abraham salió muy rico en ganado, en plata, en oro y en sirvientes. Y les recordé que tuvieran en cuenta porque muy seguramente dentro de esos sirvientes que le regalaron a Abraham en Egipto estaba Agar, una sirvienta, una esclava que se llamaba Agar, que va a ser muy importante en la historia que vamos a ver hoy. Y Abraham se devuelve entonces nuevamente a la tierra de Canaán, pero muchísimo más rico. También vimos que esa bendición que cayó sobre Abraham de riqueza también cobijó a Lot, a su sobrino, y entonces tenían tantos bienes que ya no podían vivir en la misma región porque los empleados, los sirvientes, los esclavos de Lot y los esclavos de Abraham empezaron a pelearse por la falta de pastos y nos recordaba el pasaje que fuera de eso ellos vivían rodeados de cananeos y de fereceos. Entonces, Abraham no quería estar con ese temor de estar rodeados de enemigos y que también en el interior existieran ese tipo de conflictos. Y por eso le dice a Lot, si tú escoges irte a la izquierda, yo me voy a la derecha. Vimos cómo Lot, de una malicia indígena como siempre mala, se escoge la parte más fértil y es así como al final en todo caso se separan, que eso es un bien para Abraham porque ahí sí Dios lo puede bendecir verdaderamente, empezar a que se cumpla el pacto y Abraham entonces se queda en la tierra de Canaán y Lot se va a esa tierra a esa tierra fértil y arma su campamento en una ciudad muy hermosa que se llamaba Sodoma. Y el pasaje nos recalca, la gente de Sodoma era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Es importante entonces ese dato.
Ahí nos cuentan otra historia, vimos otra historia que pareciera que no tuviera nada que ver con Abraham y con Lot, pero al final supimos que sí, y es que se unen cinco reyes para hacerle la guerra a un líder que se llamaba Kedorlaomer, que era un tirano, y este cuando ve que cinco reyes, cinco naciones lo van a atacar, le pide ayuda a otras tres naciones, entonces hay una guerra entre cinco reyes y cuatro reyes. Infortunadamente estos cinco reyes, estas naciones rebeldes que se unen, pierden, que Dorlamaer muy astutamente reacciona rápidamente y los reconquistó. Y cuando reconquista todas las ciudades, también va a Sodoma y allí captura a Lot, a su familia y todas sus posesiones. Y fíjense en que Lot ya no vivía a las afueras de Sodoma, sino que ya estaba dentro de la ciudad pecaminosa. Es así como uno de los que había escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que su sobrino había sido llevado prisionero. Entonces, Abraham, junto con 318 hombres, persiguió a los cuatro reyes, los derrotó y así liberó a Lot, a las mujeres, a toda la gente y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino y fuera de eso, todo el botín que estos cuatro reyes habían conquistado durante mucho tiempo. Era un botín supremamente grande, muy rico. Y ahí nos topamos con un personaje misterioso, pero impresionante e importantísimo en la historia de la humanidad. Y es Melquisedec. Lo que nos dicen de Melquisedec es que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y yo les decía que empezaran ustedes a ver todas las características que la Biblia nos habla de Melquisedec, a ver a quién les recordaba, qué otro personaje en la historia de la Biblia nos recordaba todas las características de Melquisedec. Entonces, Melquisedec es al mismo tiempo rey y sacerdote y es el rey de Salem. Salem es el nombre abreviado de Jerusalén. También supimos que Melquisedec, el nombre Melquisedec significa rey de justicia y que cuando Abraham llega de haber conquistado, reconquistado toda la tierra, el botín y nuevamente llega a Sodoma, es Melquisedec el que lo está esperando y lo fortalece dándole pan y vino. Para estas alturas ya sé que todo el mundo estaba pensando, pero todo esto está totalmente relacionado con Jesucristo. Sí, Abraham llega cansado y este Melquisedec lo fortalece físicamente dándole pan y vino y lo fortalece espiritualmente, bendiciéndolo. Y en agradecimiento, Abraham le da el diezmo de todo el botín que habían conquistado. Y aprendimos cómo que es en este instante en donde se instaura la sana costumbre, el sano hábito hermoso de diezmar para Dios. Es Abraham el que le da el 10%. Y aprendimos que el diezmo entonces no pertenece a la ley, como muchas personas pensaban, porque la ley todavía no existía en este momento. Eso fue muchísimo más adelante con Moisés, sino aprendimos que el diezmo se trata de un principio espiritual y que nosotros podemos convertir este principio espiritual en una ley espiritual, en donde Dios nos dice que si nosotros hacemos este principio espiritual, Él nos promete también bendecirnos no solamente espiritualmente, sino también financieramente. Porque es que cuando una persona da el diezmo, ¿en dónde se debe dar el diezmo? A la casa que nosotros vamos, a la iglesia que nosotros vamos, que nos alimenta físicamente cuando nos enseñan la palabra de Dios, nos alimentan espiritualmente y físicamente porque es el sitio donde tomamos la cena del Señor. Y nosotros damos el diezmo, lo damos en agradecimiento y reconociendo en voz alta que todo lo que nosotros tenemos realmente le pertenece a Dios y que Dios en su misericordia y en su amor y en su soberanía nos lo da a nosotros. Entonces, el diezmo es un principio espiritual en donde yo reconozco que absolutamente todo proviene de Dios. Y se convierte en ley espiritual cuando Dios me dice que en agradecimiento por ese reconocimiento nos protege financieramente. Vimos cómo entonces Abraham da a Melquisedec los diezmos del botín y sin embargo él no quiso tomar nada del botín porque él sabía cómo era la naturaleza humana y no quería que de pronto no directamente con el rey de Sodoma, pero sí sus descendientes iban a decir que Abraham y su descendencia, es decir, Israel, se habían enriquecido gracias al botín de Sodoma y no gracias a la verdad que era directamente por Dios. Y ahí quedamos. Entonces vamos a seguir, chicos, como siempre,
Me aclaro la gargantica. Vamos a leer pasajes largos, pero no se preocupen porque la explicación no está larga, sino que repiten mucho el mismo tema para dar énfasis en la importancia de lo que se está enseñando. Vamos entonces para Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Agüita. Bueno, vamos. Hoy me siento como un poquito mejor de la garganta. Y dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser de tu heredero, no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, miras el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Miren que cuando Dios nos dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras y no solamente leerlas, porque encontramos unos grandes tesoros cuando analizamos casi palabra por palabra. Dice que después de todo esto, es decir, después de que Abraham fue a la guerra, reconquistó todo el botín, ese encuentro impresionante con Melquisedec, Dios se le aparece en una visión a Abraham y le dice, no tengas miedo. Cuando Dios le dice que no tengas miedo, pues sacamos una conclusión lógica. Abraham estaba temeroso, seguramente después de que ya llegó la calma, que las endorfinas se bajan, ¿no? Y ya llegó la calma y él dijo, bueno, acá estoy otra vez en la tierra prometida, estoy rodeado de naciones violentas, enemigas, que no tienen temor de Dios. ¿Qué va a pasar conmigo y con mi descendencia que Dios me prometió? Y por eso Dios le dijo, no tengas miedo, Abraham, yo soy quien te protege y voy a darte muchas riquezas. Y esas riquezas no solamente hablan de la parte económica y ganado y esclavos, sino también riquezas en calidad de vida. Y es cuando Abraham le dice, pero ¿para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Y se refiere a Eliezer de Damasco, que era un esclavo, un sirviente, más un amigo de Abraham que había estado desde muy pequeño con él y le tenía mucho cariño, pero en todo caso, pues no era ni siquiera de su pueblo natal. Entonces, por eso Abraham le dice, como que le reclama a Dios. Y es cuando Dios nuevamente ha hecho muchas veces la misma promesa, le dice que Dios le va a dar un hijo y que por ese lado es que va a recibir toda esa riqueza. Y le dice, mira, sube la cabecita, trata de contar las estrellas, porque si tú las puedes contar, así de numerosa va a ser tu descendencia. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que ya cuando Dios nuevamente lo tranquilizó y nuevamente le hizo esa promesa, nos dice que Abraham le creyó a Dios. Y que eso, oigan, esto es una verdad teológica muy profunda. Ese creer de Abraham le fue contado por justicia, es decir, Abraham fue justificado. Recuerden, chicos, que todos los seres humanos tenemos una herencia que se conocemos como el pecado original. Lo heredamos de nuestro padre Adán, que en su toma de decisión inadecuada, cuando Dios le propone que no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y él junto con Eva lo hacen, tenemos el título de pecadores, pero Dios en medio de su gran amor decide que Él quiere que recuperemos ese paraíso que perdimos en el Génesis. Pero para eso tenemos que dejar de tener ese título de pecadores y tener el título de justos. Pero definitivamente no hay nada que los seres humanos podamos hacer para volvernos justos, para ser perfectos. Entonces es cuando Dios decide que como nosotros mismos no nos podemos ganar ese título de justos, Él nos lo va a regalar por medio de alguien, y ese alguien es su hijo, que va a venir como hombre, 100% hombre, vivir una vida perfecta, y gracias a que Jesús es justo, Jesús nos pone esa justicia a nosotros. Es como si Jesús tuviera ese manto que se llama justicia y por ese sacrificio nos lo pone a nosotros y nos justifica, es decir, nos vuelve justos delante de Dios. Entonces, ¿Abraham es justificado por las buenas obras que hizo porque era un hombre maravilloso? No, Abraham es justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Y es muy importante entonces que ustedes entiendan que la única manera de recuperar el paraíso perdido, que consiste precisamente en tener una vida eterna, una vida plena por toda la eternidad, la única manera de recuperar eso es
por la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en Jesucristo, quien fue que pagó con su vida para darnos a nosotros ese título de justos. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, todas las personas que le creían a Dios y que esperaban la venida de un Mesías, eran salvos. Se salvaban por fe. Y después de Jesucristo, todos los que creemos en Jesucristo nos salvamos por fe. Antes y después siempre es por fe en Jesucristo. La salvación solo es por fe en la persona de Jesucristo. Y ya aclarando esto, seguimos. Versículos del 7 al 11 dice, además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Uy, ¿qué es este tema tan raro? Cuando Dios les dice, mira, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí, o sea, ya creíste en mí, ya confiaste en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Sigue confiando en mí que yo te la voy a entregar, pero te voy a dar algo más tangible. Hoy en día, ¿qué diríamos? Alguien nos diría, bueno, yo te vendo mi casa, yo te la voy a comprar, pero que no se quede solo en palabras, sino vayamos a una notaría, hacemos un documento y que lo firme y lo selle el notario. Esto tan raro que acabamos de leer es como ir a la notaría. Eso era lo que se hacía en la época. Cuando Abraham le dice, ¿cómo puedo estar seguro que me la darás? Es cuando Dios le dice, bueno, tráeme estos animales, una vaca, una cabra, un carnero, y pártelos por la mitad. Esto que nos parece, a mí me parece hasta desagradable porque pues todo se hacía derramamiento de sangre, era una costumbre oriental antigua para hacer un pacto, para sellar un pacto. Entonces, cuando ya se han partido los animales, cada mitad se pone en un lado y los contrayentes del pacto pasan por la mitad de los animales. El pactante, al hacer este acto simbólico de pasar por en medio de los animales, le está diciendo, mira, si yo no cumplo con mi promesa, si no cumplo con mi pacto, que me pase lo mismo que estos animales, que me corten por la mitad. Hoy diríamos, si lo que digo no es verdad, que me parta un rayo, ¿no? Más o menos eso era en el momento. Esos animales sacrificados era como una fianza por sus propias vidas. Entonces simplemente era una costumbre en esa época. Versículos 12 al 16. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, todo esto que estamos hablando, toda esta historia que estamos analizando en este momento es porque Abraham está diciéndole, sí, ya me dijiste que me vas a dar una gran tierra, ya me estás sellando ese pacto con algo físico, la tierra va a ser de mis descendientes, siempre va a pertenecer a mis descendientes. Entonces Dios le dice, sí, pero... Y nos dice que a la noche se recuerden que en la noche como que todas las dudas, los miedos, las enfermedades, todo crece, ¿no es cierto? Dice que Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora, como un presentimiento de que algo había detrás en todo caso de todo esto. Pues sí, esto era una preparación para recibir una visión que Dios le iba a dar, quien le anticiparía la futura esclavitud y liberación de sus descendientes, así como el establecimiento del pacto por el que se les daría la tierra prometida. Entonces Dios le dice, sí, la tierra va a ser siempre de ustedes, pero, y Dios decide, que me parece algo increíble el amor de Dios por nosotros, porque sabe lo que nos aterra el futuro. Le dice a Abraham, te voy a contar algo que va a pasar. ¿Y sabe qué le cuenta Dios a Abraham?
toda la época de la esclavitud. 3 generaciones más adelante, cuando su nieto Jacob tiene 12 hijos, y recuerdan ustedes con José que llegan a Egipto por la hambruna, también una hambruna que hubo, y se quedan en Egipto y son esclavizados durante 400 años, Dios le profetiza, Dios le cuenta a Abraham todo eso que va a suceder con sus descendientes. Abraham debió quedar un poco perturbado, ¿no es cierto? Un poquito triste al saber que sus nietos y sus bisnietos iban a tener que pasar por esto tan duro. Dios lo tranquiliza, le dice, pero tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado junto con tus antepasados. Entonces Dios le dice, bueno, a tus descendientes les va a pasar eso, pero no te preocupes que tú vas a tener una vida chévere, vas a morir viejito y vas a vivir feliz. Pero eso no lo tranquilizó mucho porque pensó en todo caso, pero mis nietos van a sufrir. Entonces es cuando Dios le dice, no te preocupes porque 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, a la tierra prometida, porque todo está alrededor de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Entonces, miren esto, lo que descubrimos con el estudio de este pasaje. Todo esto Dios lo permite, no solamente para darles unas buenas lecciones al pueblo de Israel, que ustedes saben que siempre ha sido de duro corazón, también para darles unas lecciones a la nación de Egipto que lo necesitaba en la época, pero todo este tiempo en que Dios permite que la nación de Israel nuevamente se vayan, Abraham y sus descendientes nuevamente dejen la tierra de Canaán por un tiempo, se vayan a Egipto, que todos los habitantes de la tierra de Canaán, todos estos pueblos que hemos leído, los fereceos, los filisteos, los heveos, todos estos feos, es un tiempo que Dios les da a estas naciones paganas para que se arrepientan. Miren el amor de Dios por la humanidad, inclusive para los que han vivido por generaciones totalmente apartados de Él y sin temor de Dios. Este es un periodo de oportunidad. Mientras el pueblo de Israel está esclavizado en Egipto, Dios les está dando todos estos años de oportunidad a estos pueblos paganos para que se arrepientan. Porque dice el pasaje, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Como sabemos nosotros, la conclusión definitivamente no les alcanzó 400 años de oportunidad a todos estos pueblos paganos para arrepentirse. En otras palabras, Jehová los destruyó cuando alcanzaron el colmo de la maldad y no había posibilidad de que cambiaran. Aún así, recuerden ustedes que no exterminó indiscriminadamente a todos los cananeos. Mucho tiempo después, cuando Josué reconquista la tierra cananea, no acabaron con todos los pueblos paganos. En fin, inclusive a los que no tienen temor de Dios y que no lo aman, Dios les da oportunidad de arrepentimiento. Versículos 17 al 21. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río del Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Mira todos los nombres de los pueblos paganos. ¿Por qué envió Dios esta extraña visión a Abraham? Ya sabemos, es un pacto de Dios con Abraham en un asunto muy serio, porque recuerden que aquí está cambiando totalmente la historia de la humanidad, porque este es el comienzo del plan de redención, del plan de salvación. Y todo esto representaba una promesa increíble, increíble por parte de Dios y una responsabilidad por parte de Abraham, porque recuerden que todo, Dios les promete darles todo esto a cambio de que ellos sean los guardianes de la Biblia y de que se mantenga una genealogía para que a través de ellos llegue el Salvador. Ahora, les había dicho que entonces los pactantes, cuando hacían un pacto y partían por la mitad los animales, el que hacía el pacto pasaba por en medio de los animales, garantizando que iba a cumplir con el pacto por su propia vida. Como Dios no iba a bajar físicamente a pasar por en medio de los animales, entonces esta visión de la antorcha simbolizando la misma presencia de Dios. Para confirmar su promesa, Dios le dio a Abraham una señal, un horno humeante y una antorcha encendida. El fuego y el humo sugieren santidad, su celo por la justicia y su juicio sobre las naciones. Está sellando este pacto a través de esta antorcha.
Dios tomó la iniciativa, recuerden, es Dios el que llama a Abraham y el que le propone el pacto. Siempre los pactos vienen de parte de Dios y Dios confirma este pacto con todo este acto físico y sabemos que Dios cumple al pie de la letra con todas sus promesas. La señal que dio Abraham era una seguridad visible de que el pacto que Dios había hecho era real. Entonces, pero fíjense en que todas estas señales visibles y físicas las da Dios después de que Abraham ya había creído en su corazón. No es para que él crea, él ya cree, es para confirmar que Dios va a cumplir con su promesa. Y fuera de eso, el pasaje termina diciendo de dónde a dónde Dios le va a dar la tierra a Abraham y a todos sus descendientes, es decir, a la nación de Israel. Dice, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Hay una región bien delimitada, lo que cada vez nos comprueba más que no tendría que haber hoy en día ningún problema, pero todavía sigue habiendo problemas precisamente por decir a quién le pertenece esta tierra y en la Biblia está muy claro a quién le pertenece. Entramos al capítulo 16, versículos del 1 al 3 y nos dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Entonces, aquí hay otra parte de la historia que uno dice, pero ¿cómo? O sea, después de todo lo que Dios ha hecho, mostrándole a Abraham físicamente que él iba a cumplir la promesa de una descendencia, nos dice que han pasado 10 años. Bueno, digamos que está bien, ay, pasaron 10 años y nada que él tenía hijos. Recuerden ustedes, chicos, que Abraham y Sarai vienen de Ur de los Caldeos y que eran naciones totalmente paganas. Ellos adoraban muchos dioses, conocían al Dios del diluvio, al Dios de verdadero, que es al que Abraham le crea, al Dios verdadero. Pero ellos venían de unas tradiciones y unas costumbres que no le agradaban a Dios, pero que para ellos eran normales. Y una de las maldiciones más grandes en la antigüedad era que una mujer fuera estéril. Lógicamente tenían que no solamente llenar, seguir llenando la tierra, sino su linaje a través de la descendencia. Entonces, era una costumbre que la dueña de casa, la esposa, escogiera alguna de sus esclavas, joven, bonita, para que a través de ella el esposo tuviera un hijo, pues tuviera relaciones sexuales con la esclava y a través de ella tener un hijo. Lo que hoy diríamos como un alquiler de vientre, sino que hoy también se hace pues en in vitro la concepción y todo el cuento, pero pues en esa época no existía nada de eso, entonces era en vivo y en directo. Y entonces eso fue lo que pasó. Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no había podido tener hijos, pero como ella tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, ¿recuerdan? Que muy seguramente cuando fueron por la primera hambruna a Egipto la debieron recibir de regalo, le propone a su esposo, sí, chicas, Sarai, así como Eva, son las que dan la iniciativa para que tengamos tantos problemas. Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío porque ella es mi esclava. Sí, chicos, nosotras, Eva, Sarai, nos precipitamos, queremos meter la mano para dar solución a los problemas. Pero Abraham, igual que Adán, entonces tomaron la iniciativa como cabezas del hogar, como responsables de que todo funcionara bien, le dijo a Sarai, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a hacer eso porque Dios me prometió un hijo. Lo único que tenemos que tener es paciencia, no te preocupes, vamos a seguir orando y vamos a esperar el tiempo perfecto de Dios. Ah, hombres, ¿no es cierto que no? Ah, entonces, ni las mujeres ni los hombres lo hemos hecho bien. ¿Qué fue lo que pasó? Abraham aceptó la propuesta inmediatamente. Debió ser muy linda esta Agar. En todo caso es que, miren lo que pasó, versículos 4 al 6. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña.
Entonces Sarai dijo a Abraham, tú tienes la culpa de de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Y chicos, hombres, este es el resultado de ustedes no tomar en mano propia, con sabiduría y guiados por Dios, las riendas del hogar. Mire lo que pasa, como siempre pasa hoy en día. Abraham, sin chistar nada, sin poner ningún argumento por todo lo que Dios ya le había dado, se acuesta con Agar y tiro fijo. Ella queda embarazada inmediatamente. Pero ¿qué pasa? Doña Agar, en vez de ser esa esclava sumisa, de estar muy agradecida, de poder darle esa bendición a su ama Sarai, dice que cuando se dio cuenta que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sarai. Seguramente ya no la obedecía, la miraba por encima del hombro y Sarai le da semejante piedro, nonón, y que va y le dice a Abraham, le dice, tú tienes la culpa de esta injusticia. Pese a que Sarai fue la que planeó que Agar tuviera un hijo de Abraham, lo culpa por las consecuencias. Y mire que mirando con detallito, sí, él tenía todas las opciones en sus manos para que esto no hubiera sucedido y no hizo nada. Entonces al final sí tiene también la culpa. Mire, muchas veces es más fácil culpar a alguien de nuestras frustraciones que reconocer nuestro error y pedir perdón. Definitivamente, no solamente la embarró Sarai cuando propuso eso, sino la embarró Abraham cuando lo aceptó muy fácilmente. Y vienen problemas por esta decisión que hoy en día tienen a muchas naciones en guerra. Si ustedes prenden hoy un noticiero, que vienen de esto, estas guerras que hay hoy en día, palestinos, árabes, judíos, vienen por esto, por estas decisiones. Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Entonces Agar huyó de la presencia, se fue del campamento, estaba embarazada. Y recuerden ustedes que alrededor de todos esos campamentos, ellos hacían el campamento en la tierra fértil donde había oasis, pero todo alrededor era desierto. Agar huye, se va y pues está muy triste en todo caso. ¿Qué pasa? Versículos 7 al 12. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur, y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Entonces Agar sale del campamento triste, llega al desierto, ya está cansada, está embarazada, siente hambre, siente sed, y ella ha estado ya muchos años junto a su amo Abraham, le tiene cariño y ha visto esa relación que Abraham tiene con el Dios verdadero, y muy seguramente Agar habla con Dios, pide ayuda. Y nos dice el pasaje que el ángel del Señor se le aparece. Cuando en el Antiguo Testamento nos hablan del ángel del Señor, están hablando de Jesucristo. Es una cristofanía. El Señor Jesús viene a la tierra antes de la encarnación en María en el Nuevo Testamento y se le presenta. Tenemos varios pasajes en donde el mismísimo Señor Jesucristo vino a la tierra en el Antiguo Testamento y le dice a Sarai, le dice a Agar, perdón. Mire lo que le propone el Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, Dios mismo. Regresa con Sarai y obedécela. O sea, el Señor Jesús dice, voy a hacer un pacto contigo. Regresa con Sarai, sométete a ella, obedécela como lo que tú eres, que eres su esclava, y yo te prometo que voy a darte tantos descendientes que tampoco los vas a poder contar. Y esa descendencia va a ser también muy bendecida. Y Agar, muy sabiamente, aceptó el pacto. Dijo, listo, va para esa, Señor Jesús, y se devolvió al campamento. Recordemos que el nombre Ismael, mira que al mismísimo Jesucristo le dice cómo, qué nombre le deben poner al niño y dice que le van a poner Ismael, que significa Dios oye. Y al sitio
Bueno, y fuera de eso, Jesucristo describe el futuro de Ismael, prometiéndole que será un hombre feroz e independiente, cuya mano estaría contra todos y la de todos contra él. Es decir, Dios le dice, te voy a dar un hijo que se va a llamar Ismael, que va a ser un gran hombre, pero va a tener un carácter tenaz. Va a ser fuerte, que es muy bueno por ciertos lados, ¿no es cierto? Una persona con carácter, con personalidad, pero se le va a ir la mano porque va a ser muy belicoso, va a querer pelear con todo el mundo y por ese carácter y ese temperamento todo el mundo va a querer pelear con él. También sería el padre de un gran pueblo y sabemos que de Ismael vienen los árabes. Ahora entendemos el conflicto árabe-israelí. Mire desde dónde viene. Que vivirán en conflicto, pero también en independencia y en libertad. La expresión que utiliza el pasaje de asno salvaje simboliza su naturaleza indómita y su estilo de vida libre, pero en el desierto, con muchas riquezas, pero viviendo en el desierto y buscando pelea con todas las personas que están a su alrededor. Versículos 13-16. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Entonces, Agar acepta el pacto, el trato que le está haciendo el Señor Jesús y el sitio donde ocurre toda esta escena le pone por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto al Dios que me ha visto. Me parece esto muy lindo, porque en ese momento Agar se dio primero cuenta que es un Dios verdadero y que así como Dios la vio en medio de su aflicción, ella también pudo ver a Dios en la figura de Jesucristo. Y ese pozo todavía está allí entre las ciudades de Cádiz y Beret, y ese sitio es uno de los tres sitios sagrados para los musulmanes, que eso lo vemos después. Y nos cuenta el pasaje que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Imagínense, ya no tuvo un hijo, sino un nieto, pero debió estar feliz. Entramos al capítulo 17, versículos del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Ay, menos mal porque Abraham es difícil de pronunciar. Porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Seguimos con el pacto. Nos dice que unos años después de que nació Ismael, o sea, exactamente 13 años después, en este momento Abraham ya tiene 99 años. Ismael, su hijo adorado, su primogénito, el único hijo que tiene 13 añitos, un adolescente. Y nuevamente Dios ratifica el pacto. ¿Por qué? Si ya había tenido un hijo, ¿por qué Dios nuevamente tiene que ratificar un pacto con Abraham? Porque este hijo que Abraham tiene, ya puedo decirle Abraham, este hijo que Abraham tiene no es el hijo del pacto. Por eso Dios nuevamente se le aparece a Abraham y le cambia el nombre. Una señal grandísima de que ese primer hijo que tuvo con Agar no es el hijo del pacto. Entonces le dice, ya no te llamas Abraham, sino te llamas Abraham. Abraham significa padre exaltado o padre excelso, padre de uno. Y Abraham significa padre de una multitud o padre de muchas naciones. Dios le dio el nuevo nombre a Abraham como parte del pacto y para reflejar las promesas de que tendría una gran descendencia. Nuevamente. Versículos del 9 al 14. Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir.
Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero o a un extranjero, o un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces, Dios va más allá con este pacto. Mire que cómo será importante este pacto que tiene muchas, muchas arandelas. Y Dios le dice, vamos a hacer una señal de este pacto. ¿Recuerdan que ya había habido un pacto entre Dios y el hombre con una señal? El pacto que Dios hizo con Noé de no destruir a la humanidad a través de un diluvio. ¿Y recuerdan ustedes cuál fue la señal? Perfecto, el arco iris. Pues en este otro pacto que Dios hace con Abraham hay una señal física también, pero esta vez es una señal física en el mismo cuerpo. ¿Cómo será importante este pacto? Y está hablando de la circuncisión como señal de este pacto. Y Dios le dice, de ahora en adelante, todos los niños, todos los varones que nazcan en tu casa, toda tu descendencia, tendrán que ser circuncidados a los 8 días de nacidos. La circuncisión es cortar la puntica del pene, el prepucio, es una señal visible y se hace a los 8 días de nacidos, dicen los que saben que en ese momento es cuando menos duele. Sin embargo, pues a lo mismo a Abraham y a sus hijos les tocó ya adultos y en los que muchas personas creen que ese pacto todavía continúa con la iglesia cristiana y no es un pacto con la nación de Israel, se lo hacen de adultos y dicen que duele mucho. En todo caso, es que este es un compromiso que vale para todos los varones, ya sea que desciendan por sangre de Abraham, que sean esclavos porque los compraron con dinero o simplemente sean extranjeros que vivan dentro de la nación de Israel. Todos tienen que cumplir con ese pacto de la circuncisión. La señal del pacto que hago con ustedes la llevarán en su cuerpo porque es un pacto que durará para siempre. Recuerden que aquí estamos hablando de la tierra, de la posesión de la tierra y de la descendencia para siempre. Y el varón que no sea circuncidado, este estará faltando ese compromiso y no podrá vivir entre ustedes. Por eso más adelante vamos a ver la importancia que tiene la circuncisión en momentos en que la nación, los descendientes de Abraham, se les olvida seguir con ese pacto en los nuevos niños que nacen. Versículos 15 al 18. También dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Entonces Dios no se queda ahí, sino que le dice, mira, Sarai, tu linda esposa, también vamos a cambiarle el nombre. Sarai significa princesa y ahora se va a llamar Sara, que significa princesa para todas las naciones. Es decir, va a dejar de ser únicamente tu princesa para convertirse en la princesa de toda tu descendencia, que van a ser naciones. La voy a bendecir para que te dé un hijo y de sus descendientes se formarán muchas naciones y algunos de ellos serán reyes, y nada más ni nada menos que el rey de reyes y señor de señores vendrá también de ese linaje. Y aquí pasa algo curioso que no sé la respuesta, pero no sé si ustedes lo han pensado, y es que dice que Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes, o sea, como murmurando, dijo, ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? Y sobre todo, ¿cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90 años? Así que se echó a reír. Pero aquí pasa algo que le voy a preguntar al Señor Jesús cuando nos veamos. ¿Se acuerdan que más adelante cuando Sara también se entera que va a quedar embarazada, ella se ríe y el Señor Jesús la regaña? Pues aquí Abraham también se rió, pero a él no lo regañaron. No sé, Dios conoce el corazón la risa de Abraham no debió ser por duda, sino más como por picardía de qué irá a hacer el Señor, ¿no? Aunque leyendo la frase última, tampoco puedo pensar por ese lado, porque Abraham le dice al Señor,
¿Por qué no le das más bien a Ismael esa bendición de la que hablas? O sea que, como que, Señor, o sea, es tan difícil, tan imposible que yo, que a mis 100 años y con mi esposa y que ella quede embarazada. O sea, no, aquí vemos muchos milagros, ¿no es cierto? No solamente Sara ya no menstruaba y va a quedar embarazada. Abraham tiene 99 años. El milagro también está en el vigor físico para tener la relación sexual. Muchos milagros en este pasaje, pero Dios es hermoso en eso, Dios todopoderoso. Versículos del 19 al 21. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 gobernantes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a un año por estos días. Acuérdense que Abraham en ese momento tenía 99 años. Entonces, ¿cómo va esa descendencia de Abraham? Por un lado tenemos la de la embarrada, que es su esclava Agar, que tiene un hijo llamado Ismael, de donde vienen todos los árabes. Abraham amaba a Ismael, era su primogénito. Entonces él debía estar también triste y preocupado por el futuro de Ismael y por eso Dios le dice, tranquilo chino, yo a Ismael lo voy a bendecir, él va a ser papá también de 12 grandes hombres que van a ser los clanes que van a formar la nación de los árabes, que ustedes saben también están llenos de bendiciones, ¿no? De los árabes, petróleo, de allá viene el álgebra, la arquitectura, arte, bueno, tantísimas cosas grandiosas que tiene toda este pueblo de los árabes. Pero 14 años después se cumple este pacto, que es el pacto importante, que es por medio de su esposa legítima Sara. Dios mismo le dice que le tiene que poner a su hijo Isaac, y de ahí vienen los judíos. Entonces, el pacto de las tierras, de la descendencia y de ser una bendición para toda la humanidad viene empezando por Abraham y por el lado de Isaac. Muy claro. Versículos 22 al 27. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que habían comprado con su dinero, a todos los otros varones que había en su casa y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Y ahí está la obediencia inmediata de Abraham y realizó el Brit Milá, que es como se dice en hebreo, la circuncisión. La circuncisión entonces fue adoptada por Dios como señal física del pacto y es tan importante que no sé si ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurrió todo eso horrible de Hitler, y se llevaron a los judíos a los campos de concentración. De pronto ustedes han visto películas y documentales en que muestran a los médicos en campo abierto sentados en unas mesas y a todos los judíos desnudos, a los varones desnudos que pasan por el frente de los médicos y ellos dicen este a la derecha y este a la izquierda. ¿Qué es lo que ven los médicos en los judíos desnudos? Si están o no circuncidados. Porque un judío muy fácilmente podría decir, y muchos lo hicieron, ¿no? Los que pudieron decir, no, yo no soy judío, yo soy cristiano, yo soy de cualquier otra religión, pero ellos comprobaban que un hombre fuera judío porque veían que estaba circuncidado, señal en su cuerpo que no podían quitar. Todos los descendientes de Abraham son conocidos como los circuncisos y los demás, los que no son judíos, los gentiles, como incircuncisos. ¿Recuerdan cuando David fue a pelear con Goliat que le dijo, y este incircunciso que pretende hablando mal del pueblo del Dios viviente? Los incircuncisos. Entonces eso también es una forma de distinguir al pueblo de Dios de los demás. Y chicos, yo creo que hemos visto muchas cosas interesantes y seguimos acá en esta historia apasionante que es el Génesis. La verdad, me he gozado volviendo a hacer este estudio. Espero que ustedes también estén disfrutando estas clases. Si lo están haciendo, por favor, suscríbanse, den el like. Todo esto es ¿por qué? Para que el algoritmo recomiende estas clases a otras personas. Por favor, compártanlas. Yo creo que es una manera muy agradable de estar estudiando la Biblia. Y Dios mediante, nos veremos dentro de 8 días en una nueva lección. Bendiciones. Chao.